Como todos ya deben saber, a menos que estén muy entretenidos con un maratón de Los Simpson o viendo el relleno de Naruto o de One Piece, estamos en pandemia. El nuevo virus innombrable, a YouTube no le gusta que lo nombren. Nos tiene enclaustrados en nuestras casas, estresados y preocupados. Papá Gobierno se da cuenta de esto, y antes de que empecemos motines o revoluciones, busca la forma de entretenernos. En meses pasados, el Pentágono liberó videos de ovnis para divertirnos. ¿Qué querían? Ya vimos todas las series de Netflix, ¿qué más nos quedaba? Había que buscar algo con que entretenernos. Y más o menos en julio, la CIA hizo lo propio, liberando documentos sobre avistamientos ovni de la década de 1940 y 1950. Los mejores casos son de esas épocas, no sé por qué. Es la época de Roswell, por ejemplo. A estos documentos les llaman la colección Foya UFO. Deben saber que ovni en inglés es UFO. Sí, por si no lo sabían, estos documentos son 10 y la CIA los dividió en dos categorías: documentos para los creyentes del fenómeno ovni y documentos para los detractores. Como sabes, si eres un noctámbulo de corazón, Crónicas Noctámbulas hace solo top 5. ¿Quién tiene tiempo de investigar para un top 10 o mayor? Solamente Cocóptero tiene ese poder. Por eso, el día de hoy, te traigo un top 5 de documentos desclasificados por la CIA del fenómeno ovni. Comenzaremos con aquellos recomendados para los creyentes de corazón en este fenómeno. Quédate hasta el final, ya que como en todo buen top, dejaré el mejor documento para el último puesto. Y disculpa mi voz, ando un poco enfermo. No es de la enfermedad innombrable. Número 1. Informe sobre avistamientos de platillos voladores en el este de Alemania, 1952. Si mi inglés no me falla, este documento habla sobre el avistamiento de un ovni que aterrizó en el claro de un bosque y que pudo ser visto por un hombre y su hija. Al parecer iban a algún sitio cuando su motocicleta se descompuso y pasó lo siguiente. Mientras caminábamos, mi hija señalaba con insistencia a unos 10 metros. Pensando que era algún ciervo, dejé mi motocicleta y fui a ver lo que indicaba. Mi primera impresión había sido incorrecta. Lo que señalaba eran a dos hombres. Parecían estar vestidos con alguna ropa metálica brillante. Estaban encorvados, mirando una y otra vez algo tirado en el suelo. Me acerqué hasta que estuve solo a unos 10 metros de distancia. Entonces vi una pequeña valla y luego noté un objeto grande cuyo diámetro parecía estar entre 13 y 15 metros. Parecía una sartén enorme. Tenía dos agujeros de unos 30 centímetros en su circunferencia. En la parte superior de este objeto metálico había una torre cónica negra de unos 3 metros de altura. En ese momento, mi hija, que se había quedado a un paso de distancia, comenzó a llamarme. Los dos hombres deben haber escuchado la voz de mi hija, ya que inmediatamente saltaron sobre la torre cónica y desaparecieron dentro. Yo había notado que uno de los hombres tenía una lámpara en la parte delantera de su cuerpo, que se iluminaba a intervalos regulares. En ese momento, los objetos circulares que había mencionado antes comenzaron a brillar. Su color parecía verde, pero luego se volvió rojo al mismo tiempo. Se comenzó a escuchar un ruido parecido al de un autobús, mientras que el brillo y el zumbido aumentaban. La torre cónica comenzó a deslizarse hacia el centro del objeto. Entonces, el objeto comenzó a elevarse lentamente del suelo y a girar como una peonza, como un trompo. El objeto de pronto se llenó de llamas y se elevó del suelo. El cilindro sobre el que se apoyaba antes se metió en el objeto y reapareció en la parte superior. La velocidad de ascenso aumentó y emitió un silbido similar al que se escucha cuando cae una bomba. El objeto se elevó a una posición horizontal, girado hacia un pueblo vecino, y luego, ganando altura, desapareció sobre las alturas y los bosques en la dirección de Stockheim. Habría pensado que tanto mi hija como yo estábamos soñando, si no fuera porque cuando el objeto desapareció, fui al lugar donde había estado y vi un agujero circular que se notaba que había sido recién escarbado y tenía exactamente la misma forma que la torre cónica que mencioné antes. Entonces me convencí que no estaba soñando.
Muchas otras personas observaron el objeto en el pueblo y en los alrededores, pero pensaron que era un cometa. Un pastor que se encontraba por la zona dijo haber visto ese objeto encima de donde el hombre y su hija se encontraban, pero pensó que era un cometa viajando a baja velocidad, como si los cometas regularan su velocidad. Número 2. Informe sobre platillos voladores en España, también en 1952. El 21 de mayo de 1952, un hombre observó un objeto extraño surcando el cielo de la ciudad de Barcelona. Esto fue lo que testificó. Al cruzar la avenida José Antonio de camino a la oficina del periódico, el hombre trabajaba en un periódico, me faltó decir eso. Vi un objeto extraño volando a alta velocidad, en dirección al aeropuerto del Prat. Unos 2000 metros por encima del suelo y dejando una línea de humo, no parecía un avión. Avanzaba en línea recta, sin emitir destellos de luz ni girando sobre su eje. El objeto me parecía tener forma de cohete, y el humo salió de 2 puntos muy juntos, fusionándose en 4 extremos únicos. Mis colegas de la oficina vieron el rastro de humo, no el objeto. A unos 10 kilómetros de distancia, el objeto ya no dejó el rastro de humo, desapareció por unos segundos y reapareció nuevamente, emitiendo humo otra vez, varios kilómetros más adelante. La oficina del periódico se inundó de llamadas telefónicas de personas que habían visto el objeto. Un amigo nuestro tomó la fotografía del sendero de humo. Como puedes observar, el hombre hizo hincapié en que lo que vio no era un platillo volador, sino que tenía forma de cohete, con una estela de humo detrás además. ¿Qué diferencia puede haber entre un cohete y lo que vio este hombre? A mi parecer ninguna. Se menciona una fotografía, pero desgraciadamente no venía en el documento y no fui capaz de encontrarla. Número 3. Informe sobre encuestas de platillos voladores. Te advierto que se vienen 2 puestos, digamos, aburridos, pero no dejes de ver el video, ya que al final dejé el mejor documento. Como ya mencioné, no me voy a entretener demasiado con este documento, ya que solamente es un análisis de casos de supuestos ovnis observados en todo el mundo. Se hizo un análisis de cada caso y se determinó que de entre 2000 casos analizados, apenas 100 pueden ser considerados objetos voladores no identificados. El resto tienen explicaciones más mundanas, como pueden ser vehículos creados por el hombre y que vuelan, pues en los años 50... aviones o helicópteros, no había más. Es decir, que solamente el 5% de los casos son ovnis. Y además agrega que se recomienda investigar mejor estos casos. No es un documento muy emocionante, ya que no se dan mayores detalles. Además hay que agregar que el hecho que sean ovnis solamente significa que no se sabe qué son, pero no se puede asegurar que sean extraterrestres. Número 4. Actas de reunión de jefes de sección sobre ovnis. Tampoco es un documento muy emocionante, no es que sea una novela de Agatha Christie. En este documento solamente se habla de que existe una sección que investiga los ovnis en la CIA, llamada platillos voladores. ¿No se les ocurrió algo mejor? Se demuestra la preocupación de los jefes de la CIA sobre este fenómeno y se insta a continuar la investigación sobre este problema. Así lo llaman, problema. Se menciona que tienen agentes en todo el mundo, realizando investigaciones sobre los llamados platillos voladores. Al liberar este documento de cierta forma tan aburrido, lo único que está haciendo la CIA es reconocer que sí investigaron a fondo este tema de forma seria, incluso con una sección especializada en estos temas, y que los jefes, es decir, los altos mandos de la CIA, estaban preocupados por el problema. Sí, lo llamaron problema. No te vayas, que dejé lo mejor para el final. Ya casi llegamos. Solamente hago una pausa para pedirte que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Lo digo un poco gangoso porque estoy enfermo. Continuemos. Número 5. Informe sobre platillos voladores en las minas de uranio del Congo belga. Al parecer,
En este documento se afirma que el 29 de marzo de 1952 se vieron 2 discos de fuego, así los llaman, sobre una mina en el Congo. A continuación te comento lo que dicen palabra por palabra, exactamente, en discurso directo. Recientemente 2 discos de fuego fueron avistados sobre las minas de uranio ubicadas en la parte sur del Congo belga, en el distrito de Elisabethville, al este del río Luapula, que conecta los lagos Mer y Banguelo. Los discos se deslizaron en elegantes curvas y cambiaron su posición muchas veces, de modo que desde abajo a veces se apreciaban como placas, en otras como óvalos o simplemente líneas. Repentinamente, ambos discos flotaron en un solo sitio para después despegar en un vuelo en zigzag hacia el noreste. Un penetrante silbido y un zumbido fue audible para los espectadores. Todo duró entre 10 y 12 minutos. El comandante Pierre del pequeño aeródromo de Elisabethville partió inmediatamente en persecución de los objetos con un avión de combate. No iba en una simple avioneta, iba en un avión de combate. En su enfoque de fuego, se acercó a 120 metros de uno de los discos. Según sus estimaciones, el platillo, entre comillas, tenía de 12 a 15 metros de diámetro y tenía una forma de disco. El núcleo interno se mantuvo absolutamente quieto y una perilla sobresalía del centro y en varios sitios se podían ver claramente pequeñas aberturas. El borde exterior estaba completamente en llamas, quizás a causa de una enorme velocidad de rotación. El color del metal era similar al del aluminio. El metal que no está en llamas, claro está. Los discos se desplazaban de forma precisa y ligera, tanto en vertical como en horizontal. Podían lograr cambios de elevación de 800 a 1000 metros en solo unos segundos. Los discos a menudo se encontraban a una altura de 20 metros sobre las copas de los árboles. Pierre no consideró posible que el disco pudiera estar tripulado, ya que tanto el apeado irregular como el calor harían imposible que una persona sobreviviera dentro del núcleo en llamas. Pierre tuvo que renunciar a la persecución después de 15 o quizás 10 minutos, debido a que ambos discos, después de un fuerte silbido, desaparecieron en línea recta hacia el lago Tanganika. Se estimó su velocidad en unos 1500 kilómetros por hora. Después hablan del oficial. Hablan bien de él para que tenga credibilidad, claro está. Pierre es considerado un oficial confiable y un volador entusiasta. Él dio un informe detallado a sus superiores que, curiosamente, en muchos aspectos coincidió con varios resultados de investigaciones anteriores y posteriores. Es un documento muy interesante, ya que cuenta con un esquema detallado que te pondré en la pantalla y la siguiente explicación. Un esquema del objeto volador que se vio. El siguiente esquema muestra el principio de construcción de los platillos voladores. Los subtítulos son en parte puramente conjetura, basada en información del piloto que persiguió a los discos, y también se basaron en investigaciones secretas hechas por diversas instituciones. Eso es curioso, lo comentaremos más adelante. El núcleo central, al parecer, consta del explosivo y las instalaciones de dirección radar. Tiene mandos de catapulta y antena, así como carcasa de contrapresión. Alrededor de este núcleo gira una especie de llanta que lanza chorros. En el lado inferior del extremo superior del disco, más cámaras de combustible. El rodamiento de rodillos se muestra con la letra L. El despegue se produce en un ángulo agudo, a la manera de lanzamiento de un disco. Las revoluciones por minuto de la llanta probablemente asciendan a 22.000. Los chorros en la parte inferior de la llanta sirven para impulsar el disco. La dirección lateral, durante el vuelo vertical, hacia arriba, resulta de un encendido y apagado en varios grupos de jets. Parece un trabalenguas. Sí, definitivamente lo escribió un ingeniero. Como te había prometido, este último es el más interesante de los 5. En base a las observaciones de un tal Pierre, hicieron un esquema de funcionamiento del platillo volador. Supongo yo que con la ayuda de ingenieros expertos en vuelo. Pero afirman que son solo conjeturas. El hecho es que si un piloto experimentado persiguió a los objetos,
Da que pensar. Los otros documentos hablan de personas comunes y corrientes, que vieron cosas raras, pero este habla de un piloto experimentado que pienso yo sabe reconocer entre algo que hicieron los humanos y algo que sabrá Dios quién lo hizo. Además, afirma que no podía estar tripulado, por humanos al menos, al estar encendido en llamas. La pregunta es, si por humanos no, entonces ¿por quién estaban tripulados? En 1952 no había drones, por lo menos que nosotros sepamos. Te dije que íbamos a hablar de otra cosa curiosa, permíteme. Decía que el esquema se basó en investigaciones secretas hechas por diversas instituciones. ¿Cómo se puede investigar un objeto volador viendo las fotografías tomadas? ¿Viendo videos? ¿O teniendo el objeto volador para investigarlo? Te dejo esa pregunta para que la analices. Y también te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita si te ha gustado el video. Claro está. Si no te ha gustado, también suscríbete. Es totalmente gratis. No cobramos por eso. Gracias.